Tenemos ahora en esta parte de nuestro programa a Luis Velázquez, quien es abogado, especialista en derecho aeronáutico. Y los saludamos. Luis, buenas tardes. Hola Marifili, ¿cómo estás? Encantada de conversar contigo, Luis. Bueno, queríamos tu análisis sobre el caso, yo no sé cómo calificarlo, tan extraño, que se ha presentado con respecto a esta aeronave Boeing 747-300 que ha sido detenida en Argentina y ya tiene un montón de días allá y no se sabe qué es lo que está pasando y nadie da respuesta, pero el cuento es que tanto la tripulación como la aeronave fueron detenidas y bueno, todavía la aeronave sigue allá y no se sabe. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta situación? Bueno, ¿Aló? Se está como entrecortando, no sé si te puedes poner en un sitio donde podamos tener una mejor cobertura para escucharte mejor. No, avísame si se escucha mejor. Ahora mejor, sí. Perfecto. Bueno, inicialmente agradecerte por el contacto, ¿okay? Por permitirnos este espacio. Es importante porque nosotros nos ceñimos a inicialmente un análisis jurídico. ¿Sí? Entonces, el análisis jurídico responde, inicialmente tenemos que hablar de dos situaciones graves, que es la actitud, en primer lugar, del gobierno de la República Oriental del Uruguay y en segundo lugar el gobierno de la República de Argentina. ¿Y Uruguay qué tiene que ver en este rollo? Tiene que ver porque la aeronave, una vez que llegó a Ezeiza, al aeropuerto de Ezeiza en Argentina, debía retornar para acá, para Venezuela, pero debía repostar combustible, reabastecer combustible en Montevideo. Igual la aeronave estaba ya en vuelo, había despegado de Buenos Aires, ya habían pasado el plan de vuelo. O sea que para poder llegar allá, tú pasas un plan de vuelo. Cada país es soberano de recibir las aeronaves, pero tenemos un convenio que se llama Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, firmado por 193 países, dentro del cual figura Venezuela, Uruguay y Argentina. Y en ese convenio se establece, en el artículo 5, establece dos libertades del aire que son básicas. La primera es el libre tránsito, que en este caso es lo que se llama el paso inocente, la potestad de sobrevolar un país sin aterrizar en él y hacerlo de manera libre. Y en el caso específico con Uruguay es la segunda libertad del aire, que es la escala técnica, el derecho que tiene toda aeronave de aterrizar sin desembarcar pasajeros y cargas en un país determinado, sino simplemente va a ser una escala técnica. En este caso, ¿cuál era la escala técnica? Reabastecerse de combustible. Bien, es un avión bastante grande, necesita mucho combustible. Entonces, resulta que cuando la aeronave ya estaba en el aire, ya estaba solicitando autorización para aterrizar, le niegan la entrada al aeropuerto. Y la aeronave tuvo que devolver. Eso fue en Uruguay. Eso fue en Uruguay, cuando la aeronave ya había despegado para Uruguay, y ellos le negaron la entrada al Uruguay. O sea, le dijeron que no podían aterrizar para echar combustible. Exactamente, tenían prohibido la entrada. ¿Por qué hicieron eso los uruguayos si se supone que existe este convenio que tú estás haciendo mención y se le debería dar el acceso para echar combustible? Bueno, mira, esa es una de las respuestas que se están esperando, que inicialmente la Cancillería venezolana repudió ese hecho, pero a título personal, jurídicamente hablando, creo que debería solicitarse, llamar a los embajadores para que soliciten, o llamar a través de nota de Cancillería, solicitar un porqué, porque si no hay el porqué, todo debe ser un acto motivado, y si ellos no dicen una razón, una causa justa para haber tomado esa decisión, pues es algo bastante grave, es una violación de un convenio internacional por parte de la República Oriental del Uruguay. Es gravísimo, inclusive, hay que irse más allá. Esa aeronave se despegó, estaba en el aire cuando se le negó a aterrizar. El hecho de devolverse, el hecho de negar eso, estando en el aire, estamos hablando que puso en riesgo la seguridad de Uruguay. Con esa actitud, la autoridad aeronáutica puso en riesgo la operación aeronáutica. Claro. Como bien saben, un avión no se parquea a la derecha en un hombrillo como cualquier otro vehículo. No puede ser una grúa.
eso no lo puede llevar una grúa. Es un avión extremadamente grande y te puedes imaginar la catástrofe que puede causar un avión de esos, una aeronave. Y tú dices que ellos ya habían pasado su plan de vuelo y había sido utilizado sin problema, imagínate tú. Sí, claro, que para despegar una aeronave, cuando tú despegas una aeronave, lo primero que tú pasas es el plan de vuelo. Claro. Lo primero que tú haces es el plan de vuelo y te tienes que comunicar, ya cuando entras en la zona de control de en este caso de Uruguay, tú informas con la torre de control, en este caso, con el controlador aéreo, tú le informas, te identificas, ¿ok? En el lenguaje aeronáutico te identificas, le informas que ya tienes la autorización y ellos te dan el acceso, te indican los procedimientos para aterrizar correctamente en el momento y te van guiando. A todas estas, Uruguay no ha dicho o no ha dado ninguna explicación ni ninguna razón de por qué le negaron el acceso a combustible a esta aeronave. En absoluto, todavía no han dicho nada, solo entonces, estando la aeronave volando, se tiene que devolver a Argentina. A Ezeiza, es correcto. Argentina a cargar ese combustible que le negaron en Uruguay. Exactamente. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, la aeronave aterriza y de inmediato ingresa la Policía de Seguridad Policía de Seguridad Aeroportuaria, y prácticamente practican una revisión completa del avión que está en su potestad realizarlo, porque estamos hablando que es un avión matrícula extranjera. Allí en Argentina es un avión matrícula extranjera. Eso está Pero las autoridades argentinas tienen derecho a hacer revisión del avión. Claro que sí, nosotros aquí también lo hacíamos. Yo tuve el honor de ser director de un aeropuerto acá internacional, el de Margarita, y cada vez que llegaba un avión de matrícula extranjera, una aeronave de matrícula extranjera, se procedía a revisar, a hacerle la revisión, inclusive con perros antidrogas, todo. Eso es un procedimiento normal y común. Típico. Hasta ahí está bien, hasta ese momento. El problema comienza cuando, habiendo pagado a la empresa YPF Shell, que es una filial que está en Argentina, le cancelaron el combustible. Casualmente ayer tuve una reunión virtual con un miembro de la empresa y me explicó, sí, inclusive Venezuela, ya habían pagado el combustible y le negaron el combustible al avión, a la aeronave. En Argentina. En Argentina. Ya ¿Y por qué le niegan el combustible? ¿Y por qué le niegan el combustible a ese avión en Argentina entonces? Porque esto está muy raro este caso. Porque precisamente, recuerda que la YPF Shell, al ser una empresa que tiene tiene capitales norteamericanos, y hay un bloqueo, hay una sanción en contra de la aerolínea Conviasa, así como Air, al ser Extrasur una filial de Conviasa y por ser de capitales de Conviasa, automáticamente queda sancionado. Ellos, por analogía, cae dentro de las sanciones que establecen los Estados Unidos, que es la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, le niegan el combustible por las sanciones. Eso tiene lógica. Correcto. Bueno, no debería tener lógica porque evidentemente estamos hablando de que Argentina debería ser totalmente autónoma y debería ser totalmente soberana de realizar este tipo de transacciones. Pero inclusive yo pude observar unas declaraciones del presidente argentino donde él explica que no había ningún inconveniente, solamente que la empresa la empresa que provee combustible temía ser sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al proveer combustible a una aerolínea que está sancionada. Ok, y entonces luego de que esta empresa se niega a promover, a facilitar el combustible, ¿luego qué pasa? Porque el rollo no es el combustible, ahora el rollo es otro. Claro, acuérdate que estamos hablando, entonces entra la segunda fase, que es la fase política que se aparta de lo jurídico. Tú tienes derecho a revisar, como autoridad de migración, puedes revisar el pasaporte de todas las personas que están haciendo migración, ¿verdad? Tomas el pasaporte, verificas y el código de barra o sea un código QR, tú y los datos que esos están precargados y si están cargados los cargan, verificas si la persona no tiene una solicitud en la justicia local y si no tiene una alerta roja por Interpol, la persona no debería tener ningún inconveniente, porque lo primero que le hace a un delincuente cuando sale de un país es establecer una alerta roja. El país interesado, el país que lo requiera, debe emitir una alerta roja o solicitar una alerta roja a Interpol la emite, y en todos los países donde esa persona haga el pasaporte,
automáticamente va a ser detectado y pues se toman las acciones correspondientes. En este caso, ninguno de los tripulantes de la aeronave venezolana estaba requerido por la justicia internacional. Entonces, bueno, pero supuestamente era una confusión, o sea, no es que estaba requerido, sino que supuestamente tenía un nombre parecido a otra persona. Bien, el iraní, uno de los tripulantes iraníes tenía un nombre similar a un miembro de la Guardia Republicana de Irán, pero es como que yo me llamo Luis Velázquez y conozco unos cuantos Luis Velázquez, llegaba a otro país. Entonces, hay otro problema que ahí podemos inferir que ellos hicieron un buen procedimiento de identificarlo. El tema está cuando les retienen los pasaportes y son detenidos, porque, oye, los mantienen en el hotel, les prohíben la salida del hotel y les prohíben y les quitan la identificación, les quitan el teléfono, usted está detenido. Eso claro. ¿Aló? ¿Aló? Te estoy volviendo a perder, Luis, otra vez se está entrecortando. Ok, ahora me copias. Ajá. Ok, entonces, a los efectos jurídicos estamos hablando que es una detención. Es una medida, es una privacidad. Podríamos decir que es una detención ilegal en este caso. Claro que sí, totalmente ilegal. Ya tienen 12 días, ellos llegaron el 8, eso ocurrió el 8 de junio, estamos a 21, ya tienen 13 días. Entonces, ¿y entonces qué es lo que pasa ahí? Bueno, mira, yo considero que ahí debería solicitarse a nivel nuevamente a través de Cancillería, una explicación. Entendemos que en Argentina la división de poderes está bien marcada, pero también como está bien marcada, está bien politizada, y por ahí, de acuerdo a la información que he podido recopilar con personas que están en Argentina, pues el juez está actuando quizás un poco, no sé si dentro de su potestad, pero sí separado de lo que es la política internacional argentina. Porque ahorita, el próximo mes, se pretende celebrar el 200 aniversario, el bicentenario de las relaciones argentina-venezolanas, con un acto, para retomar las relaciones bilaterales. Y esto claro, pero este no es un problema de relaciones, este es un problema jurídico. O sea, ¿hasta dónde Argentina tiene derecho, o los jueces argentinos, o este juez argentino tiene derecho de tener presa, limitada en su libertad y en su tránsito, durante todo este montón de días, a esta tripulación y a esta aeronave venezolana? Pues no tiene ningún derecho, porque estamos hablando de violación de los derechos fundamentales, que son comunes acá en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Los derechos humanos son iguales en todas partes, por algo son universales. Entonces, estamos hablando de que claramente esto ya pasa de un término de derecho aeronáutico normal, como podría resolverse, ya el juez está incurriendo en un tema de derechos humanos. Estamos hablando de la tripulación, tengo fuentes bastante cercanas, inclusive conozco parte de la tripulación, y hasta me informaron ayer que a uno de los tripulantes no le habían permitido bajar su equipaje del avión. Yo no sé cómo estará haciendo ese profesional. Y ayer se estuvo comunicando uno de la tripulación con una radio local de Argentina y más o menos explicó la situación. Explicó que, bueno, evidentemente, si la aeronave era iraní, porque hay que hacer otra cosa que quiero aclarar, Maripili. Están diciendo la aeronave iraní venezolana, no es iraní venezolana, es venezolana. La aeronave, cualquier aeronave que tiene una matrícula tiene una sola nacionalidad, y esa aeronave es venezolana. ¿Y entonces por qué en la prensa dicen que es iraní? ¿Que tiene que ver Irán con venezolana? La ley de aeronáutica civil establece que toda aeronave, convenios internacionales establecen que una aeronave tiene una sola matrícula, y inmediatamente que adquiere esa matrícula pierde la anterior, porque entonces deberíamos decir sarcásticamente que la aeronave es norteamericano, franco, iraní, venezolana, porque fue construida en Estados Unidos, la tuvo Air France se la vendió a Mahan Air, y Mahan Air se la vendió a Entrasur, en este caso a Conviasa, que es una filial de Conviasa, ¿verdad? Entonces no puede tener 4 nacionalidades. Claro. Tiene una sola nacionalidad, una sola matrícula, y es una sola nacionalidad. Entonces es un error, pero es una manipulación que se está haciendo para darle
hacerlo, para vincular siempre con el tema iraní, que es un tema delicado, como ya sabemos, a nivel internacional, en materia de... No, y a nivel de Argentina particularmente delicado. Sí, por el tema del lobby sionista que tiene Argentina y que bueno, que es un tema que también se está debatiendo, porque allá estamos, inclusive ayer jocosamente conversábamos que había un tema, porque hay judíos de izquierda, judíos de derecha, sionistas de izquierda, sionistas de derecha, y entonces ahí hay un tema ahí interno al cual yo prefiero mantenerme alejado y mantenerme la burbuja jurídica que encierra todo este caso. Mira, ¿tú crees que las autoridades venezolanas, y específicamente me refiero a autoridades aeronáuticas y la Cancillería venezolana, han sido muy laxos en este caso, que deberían presionar más y defender los derechos de esta tripulación? Bueno, mira, sería un poco apresurado de mi parte decirlo, porque quizás ellos ya tienen unas líneas de trabajo, ya ellos a lo mejor ellos ya pautaron una forma de trabajo con unos lapsos establecidos. Sin embargo, yo lo dije de un principio, nosotros creo que debemos ser un poco contundentes, creo que debemos aplicar un poco más el principio de reciprocidad, porque como me tratas debo tratar, no retaliación, no, reciprocidad. Claro. Entonces, porque hay que mantener las puertas abiertas siempre, pero oye, mira, ya van 13 días la tripulación allá varada. Qué barbaridad. Y tienen familia, tienen necesidades, y entonces... No, y las pérdidas que ocasiona tener eso bien parado, de hecho, a veces hay mercancía que se daña, qué sé yo, o sea, hace un montón de fíjate problemas. Que la mercancía, ellos estaban cargados con autopartes de la empresa Volkswagen, y ahora al parecer se quieren desligar todos de lo que estaba cargando, pero nunca encontraron en la aeronave ningún tipo de mercancía peligrosa. Todo iba debidamente registrado, todo iba debidamente legal, y de hecho la aeronave está... Bueno, yo no sé si a nivel de Cancillería y desde el punto de vista diplomático habrán hecho las presiones necesarias, pero lo que yo sí te puedo decir es que desde el punto de vista mediático, a mí me parece que Venezuela se ha quedado muy atrás. O sea, Venezuela mediáticamente tenía que haber armado un escándalo hace rato. Sí, evidentemente, eso es de las en términos coloquiales, de las patas cojas que hemos tenido acá en Venezuela, de que nosotros mediáticamente podemos estar haciendo el bien, pero no mediáticamente... No, yo creo que mediáticamente nosotros tendríamos que estar armando un escándalo, porque se está violando los derechos de unos venezolanos allá, o de personas que trabajan en una empresa venezolana, suponiendo que no sean venezolanos todos. O sea, ¿qué es eso? Y se está violando el derecho de Venezuela. Claro, son personas y necesitamos proteger a nuestros nacionales. El nacional, cuando sale, necesita saber que si yo estoy trabajándole a cualquier empresa venezolana, necesito tener mi garantía de que estoy siendo protegido y que alguien me respalda. Entonces, en este caso, de hecho, inclusive yo soy parte de un comité de expertos, del Comité de Expertos y Profesionales de Derecho Aeronáutico y Espacial de acá de Venezuela, y nosotros hemos ofrecido tanto la asesoría de la Cancillería, la asesoría oportuna, porque nosotros tenemos ya unos cuantos tiempo trabajando, tanto en materia aeronáutica, en particular yo estudié en Argentina el derecho aeronáutico y espacial, lo conozco, y conozco el sistema argentino, sé cómo es, tenemos penalistas, y nosotros, te digo, aprovecho nuevamente a ofrecer todo el apoyo de manera gratuita a todos los compañeros que están allá. Claro, para nosotros es algo que más que... Es un tema de principios, pues. Un tema de solidaridad y principios, que todo abogado debería, oye, mira, es injusto, y la justicia va primero que la ley. O sea, entonces, de verdad, mira, creo que deberíamos nosotros imprimirle un poco más de potencia en términos aeronáuticos y ayudar a ese personal, ayudar a esos tripulantes, apoyarlos, que se sientan apoyados por nosotros, que se sientan apoyados por nuestro gobierno, que estoy seguro que lo van a hacer, pero creo que hay que apurar. Hay que ser más contundente. Sí, hay que ser más contundente y un poco más rápido, porque eso es parte de la dinámica de la aviación, de la aeronáutica, y parte también de los derechos fundamentales, porque justicia tardía no es justicia. Claro. Te agradezco, Luis, que hayas estado con nosotros y nos hayas dado toda esta explicación tan importante desde el punto de vista legal. Muchas gracias. Siempre a la orden, siempre a la orden. Gracias a ti. A mí, gracias.
Amigos, estábamos conversando con Luis Velázquez León, Luis Manuel Velázquez León, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, miembro de la Asociación de Expertos y Profesionales de Derecho Aeronáutico y Espacial de Venezuela, sobre este caso tan importante. Vamos a hacer una pausa y ya estamos con ustedes.